Hola, ¿qué tal? Soy Javier Vite. En esta ocasión vamos a resolver este circuito para usar el teorema de superposición para encontrar el valor de I sobre esta resistencia. ¿Pero qué dice el teorema de superposición? Dice que el efecto que dos o más fuentes tienen sobre una impedancia es igual a la suma de cada uno de los efectos de cada fuente tomados por separado. Este quiere decir que vamos a calcular cómo afectan a todo el circuito de manera independiente. Pero cuando nosotros anulamos una fuente de corriente se hace un circuito abierto, y cuando anulamos una fuente de voltaje se hace un cortocircuito. Circuito abierto y cortocircuito. Vamos a proseguir a calcular independientemente qué efecto tienen sobre el circuito. Primero comenzamos eliminando los 2 amperes que se convierten en este circuito abierto, por eso ya no lo puse aquí. Y pues proseguimos a calcular. Aquí, por obvias razones, estas dos resistencias están en serie, por lo cual las sumé y lo transcribí de esta forma. Están los 10 ohms. Después, aquí pasé de voltaje a amperaje, de volts a amperes. Pero como hice eso, muy sencillo. Utilizo ley de Ohm, donde la intensidad de la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces tenemos nuestros 20 volts entre la resistencia de 10 y pues nos da a 2 amperes. Pero ojo, al hacer esto tenemos que poner la dirección como lo marca aquí, más y el positivo. Entonces la flechita va hacia arriba y la resistencia que estaba en serie con este voltaje se pone en paralelo con ahora nuestra fuente de corriente. Y después aquí he transformado esto haciendo el paralelo de 10 ohms y 10 ohms de estas dos resistencias. No tomé esta resistencia para hacer el paralelo con los demás, porque no quiero alterar el valor de esa resistencia. Entonces sí me es válido hacer estas dos, donde 10 por 10 entre la suma de esas dos resistencias es igual a 5 ohms, y aquí está transcrito los 4 ohms con incógnita de la corriente que pasa por aquí, en paralelo con los 5 ohms de estas dos resistencias. Y pues nuestro amperaje que tenemos. Entonces, ahora que ya tenemos este circuito así, que ya lo tenemos disminuido, podemos hacer pues simplemente un divisor de corriente, ¿no? Donde tomamos a la otra resistencia, o sea, la contraria a esta, entre la suma de las dos resistencias por el amperaje que tenemos. Y eso nos da igual a 1.1 amperes. Ahora, este es el valor de lo que afecta esta entrada, 1.1 amperes. Ahora vamos a hacerlo con, cuando quitamos esta, se forma un cortocircuito, y pues aquí están entrando nuestros 2 amperes. Aquí utilizo de nuevo la ley de Ohm para convertir ahora esta entrada de amperaje, porque lo que no quiero es tomar este valor de aquí donde están pidiendo la incógnita, no quiero tomarlo, por lo cual convierto esta fuente de corriente en voltaje, donde el voltaje es igual al valor de la resistencia por la intensidad de corriente. Entonces aquí en paralelo tenemos, es el caso contrario que el pasado, tenemos 2 por 5, pues es igual a nuestros 10 volts. Y aquí tenemos 5 por 2, 10, los 10 volts. Y recuerden que nuestra resistencia, al contrario que la otra, se va a poner en serie. Entonces aquí volvemos a tener el caso parecido. Tenemos en serie estas dos resistencias, se suman y lo transcribimos de esta forma. Tenemos estos 10 ohms en serie con nuestra entrada de corriente, perdón, de voltaje de 10 volts. Y aquí nuestras demás resistencias. Pero como les digo que quiero tomar esta resistencia para no alterar el valor, me veo obligado a hacer, ya que sumé las dos resistencias, ahora voy a regresarlo a como estaba. Esto quiere decir que lo paso a corriente con ley de Ohm de nuevo. Tenemos que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia, y tenemos nuestro voltaje de 10 volts entre la resistencia de 10 ohms, y nos da eso a 1 ampere. Aquí está transcrito
puse mi resistencia en paralelo con la entrada de amperaje y está en paralelo con mi otra resistencia de 4 ohms donde está la incógnita, y tenemos la otra resistencia de 10 ohms. Y ahora sí, después saqué el paralelo de este circuito que me quedó aquí. Miren, 10 por 10 son 100, entre la suma de ellos nos da 5. Entonces queda en paralelo con esta de 4, y si se fijan es otro divisor de corriente. 5, que es la otra, tomamos siempre la otra resistencia, en este caso de divisor de corriente, entre la suma de las dos por el amperaje. 5 entre 9 por 1 es igual a 0.55. Y ahora sí tenemos lo que afecta esta entrada de amperaje, donde I va a ser igual a I1 menos I2, donde nuestro primer valor fue 1.1 amperes menos 0.55 amperes que tenemos aquí, y nos da que el valor de la intensidad de corriente que pasa por esta resistencia de 4 ohms es de 0.55 amperes. Espero que les sea útil este problema de teorema de superposición. De mi parte ha sido todo y muchísimas gracias por visitar el canal. Hasta luego.